Hoy veremos el teorema de Pitágoras, pero antes de ver este teorema famoso, hablaremos un poquito de la vida de este matemático. Pitágoras era un pensador, donde él fue el primer pensador en llamarse filósofo amante de la sabiduría. Este matemático empezó a tener gran curiosidad sobre el universo, sobre las matemáticas y sobre las ciencias. Este matemático fue considerado como el primer matemático puro. Él ha creado la primera escuela internado en el mundo, donde se consideraba la parte religiosa, la parte científica y la parte filosófica. Los pitagóricos distinguen 4 ramas. La aritmética, que estudiaba los números; la geometría, considerada la cantidad continua en sí; la astronomía estudiaba la cantidad continua del movimiento; y la música estudiaba la cantidad discreta. Entonces ellos distinguen estas 4 ramas, que son la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Este matemático, filósofo, tenía 60 discípulos y sabemos que muere a los 94 años. Ahora ingresamos al teorema en sí de Pitágoras. Este matemático relaciona el teorema de Pitágoras con los lados de un triángulo rectángulo, donde nos dice su teorema: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, donde sabemos esta ecuación es hipotenusa al cuadrado es igual cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En el triángulo rectángulo, ahora, antes de aplicar este teorema conocido, reconoceremos o recordaremos qué se llaman sus lados. La hipotenusa es el lado mayor del triángulo rectángulo. Significa que es el opuesto del ángulo de 90 grados, que se llama hipotenusa. Los catetos son 2, la parte horizontal del cateto y el lado vertical de este triángulo. Ahora mencionamos los vértices, que se designan con letras mayúsculas. En este caso vamos a colocar el primer vértice A, la parte superior; la parte inferior el B, el que es el ángulo de 90 grados, y el otro vértice, que sería el ángulo C. Ahora, ¿cómo denotamos los lados? El vértice A, su lado opuesto, se va a llamar con A minúscula, como vemos en la figura. El vértice B, su lado opuesto, que en este caso es la hipotenusa, se llama B con minúscula. Y el otro cateto, que es el opuesto del vértice C, se llama C con letras minúsculas. Ahora distinguiremos cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente respecto al triángulo rectángulo. Si observamos en este triángulo, está remarcado el ángulo C, donde el cateto opuesto es al frente del ángulo y el ángulo adyacente es el que está al lado del vértice. Vemos en el segundo triángulo que el vértice A, que es el ángulo A, el cateto opuesto está al frente, nos indica con esta flecha, y el ángulo adyacente es el que está a su lado.
Ahora demostraremos el teorema de Pitágoras, este teorema conocido, donde nos indica que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Qué significa esto? Elaboro un triángulo rectángulo donde sus medidas de los catetos, los dos lados que se intersectan y miden un ángulo de 90 grados, son los catetos. Y al frente del ángulo de 90 es la hipotenusa. Estos catetos deben ser elevados al cuadrado. Eso significa que debo elaborar dos cuadrados donde representen sus áreas. Este lado del triángulo se midió de 3 centímetros. El otro lado, 4 centímetros. Al unir estos dos vértices y cortar, directamente me da una medida de 5 centímetros. Este es el teorema de Pitágoras que debo demostrar. Ahora se ha medido el triángulo, uno de los lados, y se forma un cuadrado. Este cuadrado insertamos en el triángulo y vemos que su área es 9. De la misma manera realizamos el otro cateto, este otro lado, donde tiene medida 4 de lado, se formó un cuadrado de 4 a todo lado y formó lado al cuadrado, que es 4 al cuadrado a 16. Insertamos también el otro lado, quiere decir el otro cateto. Tengo dos catetos, donde el cateto de 3 centímetros, su área de este cuadrado mide 9. Y el área de este otro cateto, que es 4, su área es 16. Nosotros podemos ver cada cuadradito, entonces contamos y son 16 más 9. La suma de estos dos me tiene que dar la hipotenusa, que es 25. Entonces se elaboró un cuadrado donde tengo de medida 5 por lado y que me da 25. Insertamos nuevamente este lado, que es la hipotenusa, y observamos que el área de este cuadrado del lado 5, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Por lo tanto, queda demostrado el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado, esta es la hipotenusa al cuadrado, 5 al cuadrado, 25, y que la suma de estos dos me da 25. 16 más 9, 25. Por lo tanto, está demostrado el teorema de Pitágoras para cualquier ejercicio. Ese teorema, nunca olvidemos que se reemplaza hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado.